El dolor en mi espalda se había vuelto insoportable mientras me alejaba de Toledo. Las marcas enoquianas ardían con intensidad creciente, como si protestaran por mi decisión de abandonar la ciudad. Durante el viaje hacia las montañas donde se encontraba el santuario de los marcados, una idea comenzó a formarse en mi mente, una posibilidad que no había considerado antes. Si los arcángeles, especialmente Miguel, habían estado manipulando a la humanidad durante milenios, debía existir algún registro histórico, alguna evidencia de que otros antes que yo hubieran descubierto su verdadera naturaleza. No podía ser la primera en percibir esta terrible verdad. Mientras descansaba en un pequeño hostal de carretera, revisé nuevamente los textos que había llevado conmigo del monasterio abandonado. Entre las páginas amarillentas, encontré una referencia que había pasado por alto, una breve mención a un documento llamado Codex Angelorum, supuestamente escrito por el Papa León XIII, tras una visión que tuvo en 1884. Según esta referencia, el Papa había experimentado algo tan perturbador que ordenó que el manuscrito fuera sellado en los archivos secretos del Vaticano, con instrucciones de que no fuera abierto durante al menos 100 años. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. 100 años, el mismo período que, según la tradición, Satanás había pedido para influir en el mundo. ¿Y si no había sido Satanás quien hizo esa petición? ¿Y si la historia había sido deliberadamente tergiversada? La decisión fue casi instantánea. En lugar de continuar hacia el santuario, cambié mi rumbo hacia Roma. Si existía alguna respuesta sobre la verdadera naturaleza de Miguel y los otros arcángeles, estaría en ese códex. El viaje fue una pesadilla de dolor y visiones fragmentadas. Las marcas en mi piel parecían reaccionar violentamente a mi cambio de planes, como si Miguel pudiera sentir que me dirigía hacia una verdad que él había mantenido oculta durante siglos. Cada noche, el batir de alas gigantescas se hacía más fuerte, y los objetos a mi alrededor levitaban con mayor violencia. En más de una ocasión, desperté suspendida en el aire, mi cuerpo rodeado por un halo de luz dorada que emanaba de los símbolos enoquianos que ahora cubrían casi cada centímetro de mi piel. Y cada vez, la presencia de Miguel se hacía más tangible, más amenazadora, como si estuviera observándome desde un plano de existencia justo al lado del nuestro, separado por un velo cada vez más delgado. Llegué a Roma exhausta y aterrorizada, pero más determinada que nunca. El problema era evidente. ¿Cómo podría yo, una fugitiva buscada por la policía española, posiblemente infiltrarme en los archivos secretos del Vaticano, uno de los repositorios de documentos más protegidos del mundo? La respuesta llegó de forma inesperada. Mientras vagaba por la plaza de San Pedro, observando la imponente basílica y preguntándome por dónde comenzar, noté a un joven seminarista que me miraba con una intensidad perturbadora. Nuestros ojos se encontraron, y en ese instante supe que él también había visto algo. Había en su mirada el mismo terror, la misma confusión que yo había experimentado cuando las visiones comenzaron. Me acerqué a él con cautela, presentándome simplemente como una investigadora de arte religioso. Su nombre era Paolo, y tras una breve conversación en un café cercano, confirmó mis sospechas. Él también había tenido visiones de Miguel, pero no como el noble guerrero celestial de la tradición católica, sino como algo mucho más aterrador y alienígena. Comenzaron hace 3 meses, me confesó Paolo, su voz apenas un susurro. Al principio pensé que era una bendición, que el arcángel Miguel me había elegido para algún propósito divino, pero luego las visiones cambiaron. Vi cosas que no puedo explicar, rostros que cambiaban, ojos que aparecían y desaparecían, alas que se doblaban en ángulos imposibles. Sus palabras eran un eco perfecto de mis propias experiencias, y sentí una oleada de alivio al saber que no estaba sola en esto. Cuando le pregunté si había oído hablar del Codex Angelorum, su rostro palideció. «Es real entonces», murmuró. «Pensé que era solo un rumor entre los seminaristas, una historia para asustarnos». Paolo me explicó que trabajaba como asistente en los archivos, catalogando documentos menores. No tenía acceso a las secciones más restringidas, pero conocía los sistemas de seguridad, los horarios de los guardias, y lo más importante, creía en lo que yo le estaba contando. Esa misma noche, elaboramos un plan para infiltrarnos en los archivos y buscar el misterioso códex. La operación fue más fácil de lo que esperaba, gracias a la ayuda de Paolo. Usando su credencial de acceso y aprovechando un cambio de guardia, logramos entrar en una sección de los archivos que normalmente estaba cerrada a todos, excepto a los más altos funcionarios del Vaticano. El lugar era un laberinto de estanterías antiguas,
cajas de documentos y manuscritos que se remontaban a siglos atrás. Paolo me guió a través de pasillos estrechos, siguiendo un sistema de clasificación que solo él parecía entender. Finalmente, nos detuvimos frente a una pequeña caja fuerte empotrada en la pared, casi invisible entre los estantes circundantes. «Si existe, estará aquí», dijo Paolo, su voz temblorosa por la anticipación y el miedo. «Esta sección contiene los documentos personales de los papas, aquellos que ellos mismos ordenaron sellar». La caja estaba cerrada con una antigua cerradura, pero para mi sorpresa, la llave que Raziel me había dado, la misma que había usado para abrir la cámara bajo la iglesia de San Vicente, encajaba perfectamente. Al girarla, sentí la misma sensación de desplazamiento que había experimentado antes, como si el mundo a mi alrededor se doblara momentáneamente. Dentro de la caja había un único manuscrito, encuadernado en cuero negro con un sello papal en la cubierta. El título, escrito en latín antiguo, era inequívoco: Codex Angelorum, Veritas de Vigilantibus, el Códice de los Ángeles, la verdad sobre los vigilantes. Con manos temblorosas, Paolo y yo llevamos el manuscrito a una mesa cercana y comenzamos a examinarlo bajo la tenue luz de nuestras linternas. Las primeras páginas contenían un relato detallado de la famosa visión del Papa León XIII, pero era radicalmente diferente de la versión que había sido transmitida a través de la tradición católica. Según el Códex, el Papa no había visto a Satanás y sus demonios atacando a la Iglesia, sino a los propios arcángeles, liderados por Miguel, revelando momentáneamente su verdadera naturaleza. Lo que el Papa había presenciado era una reunión de los vigilantes, discutiendo sus planes para los próximos 100 años, un periodo durante el cual intensificarían su control sobre la humanidad bajo el disfraz de protectores celestiales. «El ser que se me apareció», escribió León XIII, «no era el adversario como lo conocemos a través de las Escrituras, sino aquel a quien hemos venerado como el príncipe de la milicia celestial. Vi su rostro cambiar, transformarse en algo que desafía toda descripción humana, con múltiples ojos que observaban simultáneamente diferentes planos de existencia. Sus alas, que en nuestros iconos representamos como 2 simples apéndices, eran en realidad innumerables y se doblaban en ángulos imposibles, extendiéndose a través de dimensiones que mi mente apenas podía percibir. Y lo más perturbador, escuché su verdadera voz, no dirigida a mí, sino a otros seres similares a él, discutiendo cómo habían manipulado nuestras creencias, cómo habían creado conceptos como virtud y pecado, no para guiarnos hacia la salvación, sino para alimentarse de nuestro sufrimiento y devoción. Y las páginas siguientes detallaban cómo, tras esta visión, el Papa había compuesto la famosa oración a San Miguel Arcángel, pero no como una súplica de protección como se creía comúnmente, sino como un intento desesperado de apaciguar a estos seres. Según el Códex, la oración, lejos de ser una defensa contra el mal, era en realidad un ritual que fortalecía el control de los arcángeles sobre la humanidad. Cada vez que un fiel recitaba las palabras «San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla», estaba inconscientemente abriendo su alma a la influencia de estos seres, permitiéndoles alimentarse de su devoción y miedo. El Papa había ordenado que esta oración se recitara después de cada misa, no para proteger a la Iglesia, sino porque había sido coaccionado por Miguel, quien le había mostrado visiones de lo que sucedería si no cooperaba. «He cometido el mayor de los pecados», confesaba León XIII en las últimas páginas del manuscrito. «He entregado a mi rebaño a los lobos, creyendo que eran pastores. He permitido que estos seres, estos vigilantes, continúen su dominio sobre las almas de los fieles, porque la alternativa era demasiado terrible para contemplar. Que Dios, si existe tal como lo hemos concebido, y no es otra fabricación de estos seres, me perdone por mi debilidad. Sello este documento con la esperanza de que algún día, cuando el mundo esté preparado para enfrentar esta verdad, alguien con mayor fortaleza que yo pueda hacer lo que yo no pude, revelar la verdadera naturaleza de aquellos a quienes hemos adorado como mensajeros divinos». Mientras Paolo y yo leíamos estas palabras devastadoras, sentí un cambio en la atmósfera de la habitación. El aire se volvió más denso, cargado de una energía que hacía que los vellos de mis brazos se erizaran. Las marcas en mi piel comenzaron a arder con renovada intensidad, y noté que Paolo también parecía sentir algo, su rostro contorsionándose en una expresión de dolor y confusión. «¿Lo sientes?», susurró, su voz apenas audible. «Están aquí, nos han encontrado». Antes de que pudiera responder, Paolo se desplomó sobre la mesa,
su cuerpo convulsionando violentamente. Cuando levantó la cabeza, sus ojos habían cambiado. Ahora brillaban con una luz dorada inhumana, y su rostro se había transformado en una máscara de furia que no era suya. «Profanadora», dijo con una voz que no era la suya, una voz que sonaba como 1000 voces superpuestas. «Ha sido demasiado lejos. Este conocimiento no es para los mortales». Con un movimiento inhumanamente rápido, Paolo, o lo que ahora controlaba su cuerpo, se abalanzó sobre mí, sus manos buscando mi garganta con una fuerza sobrenatural. Luché desesperadamente, consciente de que no estaba enfrentándome a mi amigo, sino a algo que lo había poseído, probablemente uno de los sirvientes de Miguel. En nuestra lucha, el códex cayó al suelo, sus páginas esparciéndose. Logré liberar una mano, y en un acto de desesperación, arranqué varias páginas del manuscrito antes de empujar a Paolo con todas mis fuerzas, enviándolo contra una estantería que se desplomó sobre él. No me quedé a ver si se levantaba. Corrí a través de los pasillos del archivo, las páginas arrancadas del códex, apretadas contra mi pecho, mi corazón latiendo desbocadamente. Detrás de mí, podía escuchar alarmas sonando y voces gritando, pero lo que más me aterrorizaba era el sonido familiar del batir de alas gigantescas, cada vez más cerca. Logré salir del Vaticano por una puerta de servicio y me perdí en las calles de Roma, corriendo sin rumbo fijo, impulsada solo por el instinto de supervivencia y la necesidad de proteger el conocimiento que había adquirido. Las páginas que había logrado salvar del Codex Angelorum quemaban contra mi piel, no con el calor físico, sino con el peso de la verdad que contenían. Una verdad que podría cambiar todo lo que la humanidad creía sobre los seres que habíamos venerado como mensajeros divinos. Una verdad por la que Miguel y los otros vigilantes estarían dispuestos a matar para mantener oculta. Mientras corría bajo el cielo nocturno de Roma, una certeza se formó en mi mente. Ya no podía regresar al santuario de los marcados. Ese lugar, aunque ofrecía refugio, no tenía las respuestas que necesitaba. Mi destino estaba en otro lugar, guiado por las páginas fragmentarias que había rescatado del códex y por la creciente comprensión de que la batalla en la que me encontraba era mucho más antigua y terrible de lo que había imaginado. El batir de alas me siguió a través de la noche romana, un recordatorio constante de que Miguel, Metatrón, no renunciaría fácilmente a su vaso de la revelación, a su conducto hacia nuestro mundo, y mientras las estrellas giraban lentamente hacia la configuración de la balanza, sentí que el tiempo se me acababa, la verdadera convergencia se acercaba, y con ella, una decisión que podría determinar no solo mi destino, sino el de toda la humanidad. El batir de alas me siguió a través de la noche romana, un recordatorio constante de que Miguel, Metatrón, no renunciaría fácilmente a su vaso de la revelación, a su conducto hacia nuestro mundo, y mientras las estrellas giraban lentamente hacia la configuración de la balanza, sentí que el tiempo se me acababa, la verdadera convergencia se acercaba, y con ella, una decisión que podría determinar no solo mi destino, sino el de toda la humanidad. Pasé la noche escondida en un pequeño hostal en el Trastevere, un barrio de callejuelas estrechas donde esperaba perderme entre turistas y locales. Con manos temblorosas, extendí sobre la cama las páginas que había logrado arrancar del Codex Angelorum. Eran fragmentarias, algunas incluso estaban rasgadas por la mitad, pero contenían información crucial que el Papa León había descubierto durante su terrible visión. Una sección en particular captó mi atención. Un pasaje donde el Papa describía lo que había aprendido sobre el ciclo de los vasos de la revelación. Cada 1000 años, escribió, cuando las estrellas forman la configuración que los antiguos llamaban la balanza de los vigilantes, estos seres eligen a un humano para servir como su conducto. No es casualidad que muchas de nuestras representaciones de San Miguel lo muestren sosteniendo una balanza. Es un símbolo de este ciclo cósmico, un recordatorio de su verdadero propósito. El Papa continuaba explicando que había descubierto evidencia de vasos anteriores a lo largo de la historia, algunos canonizados como santos por la Iglesia, otros condenados como herejes o brujos, dependiendo de cómo habían respondido a su elección. Lo más perturbador era un diagrama en una de las páginas, mostrando la configuración exacta de estrellas que formaban la balanza. Según las anotaciones del Papa, esta alineación ocurriría nuevamente miré la fecha con horror creciente. Si mis cálculos eran correctos, la convergencia final sucedería en menos de 48 horas. El tiempo se me estaba acabando mucho más rápido de lo que había imaginado. Mientras estudiaba las páginas, noté algo más, una referencia a un lugar llamado
el nexo de los vigilantes, supuestamente el punto donde la barrera entre nuestro mundo y el de estos seres era más delgada, el lugar donde la convergencia alcanzaría su punto máximo. La ubicación estaba codificada, pero con mis conocimientos recién adquiridos de enoquiano, pude descifrarla. Se encontraba en las montañas al norte de Toledo, en el mismo lugar donde estaba el santuario de los marcados. La revelación me golpeó como un puñetazo. El santuario no era un refugio para los que habían resistido su destino como vasos. Era el epicentro mismo del ciclo, el lugar donde la convergencia siempre había ocurrido. Esa noche, mientras intentaba dormir, las manifestaciones alcanzaron un nuevo nivel de intensidad. No solo los objetos de mi habitación levitaban, las propias paredes parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose como si fueran membranas vivas. El batir de alas era ahora tan fuerte que hacía vibrar los cristales de las ventanas, y en los momentos entre el sueño y la vigilia, vi figuras imposibles moviéndose en las sombras, seres con múltiples ojos y extremidades que se doblaban en ángulos que desafiaban la geometría euclidiana. Pero lo más aterrador fue lo que vi cuando finalmente caí en un sueño inquieto, una visión de Toledo, mi ciudad, transformada en un portal viviente. Las calles estaban llenas de personas con miradas vacías, todas ellas murmurando mi nombre como una letanía, todas ellas con pequeñas marcas enoquianas comenzando a formarse en sus pieles, y sobre la ciudad, descendiendo lentamente desde un cielo desgarrado, estaban los vigilantes en su forma verdadera, preparándose para manifestarse plenamente en nuestro mundo. Desperté gritando, mi cuerpo cubierto de sudor frío, las marcas en mi piel ardían como nunca antes, y cuando me miré en el espejo del baño, vi que habían evolucionado nuevamente. Ahora formaban un patrón que se asemejaba a un portal, con símbolos enoquianos que representaban las estrellas de la balanza, dispuestos en un círculo perfecto alrededor de mi corazón. No había duda. Me estaba convirtiendo en el conducto físico a través del cual los vigilantes planeaban entrar en nuestro mundo. Y peor aún, de alguna manera estaba transmitiendo su influencia a todos los que habían soñado conmigo, creando un efecto dominó que amplificaría la convergencia más allá de lo que incluso Metatron había planeado originalmente. Tenía que regresar a Toledo, al santuario, al nexo, no para esconderme, sino para enfrentar lo que estaba sucediendo en el único lugar donde podría tener alguna posibilidad de detenerlo. Si la convergencia iba a ocurrir, si iba a convertirme en un portal para estos seres, al menos lo haría en mis propios términos, no como un peón pasivo en su juego cósmico. El viaje de regreso a España fue una pesadilla de manifestaciones sobrenaturales y paranoia creciente. En cada aeropuerto, en cada estación de tren, sentía ojos siguiéndome, algunos humanos, otros definitivamente no. Las marcas en mi piel parecían pulsar con cada kilómetro que me acercaba a Toledo, como si sintieran que me dirigía hacia el lugar donde su propósito finalmente se cumpliría. Y lo más perturbador, comencé a notar que las personas a mi alrededor reaccionaban a mi presencia de maneras sutiles, pero inquietantes. Algunos me miraban con una mezcla de miedo y reverencia, como si inconscientemente percibieran lo que me estaba convirtiendo. Otros parecían caer momentáneamente en una especie de trance cuando pasaba junto a ellos, sus ojos volviéndose brevemente vidriosos antes de regresar a la normalidad. Era como si mi mera presencia estuviera afectando la realidad a mi alrededor, alterando la percepción de quienes entraban en contacto conmigo. Cuando finalmente llegué a Toledo, la ciudad que una vez había sido mi hogar me pareció irreconocible, no por cambios físicos, sino por la atmósfera que la impregnaba. El aire mismo parecía más denso, cargado de una energía que hacía que las luces parpadearan y los aparatos electrónicos funcionaran erráticamente, y las personas eran lo más perturbador. Caminaban por las calles con normalidad aparente, pero había algo mecánico en sus movimientos, algo vacío en sus miradas. Cuando me veían, se detenían momentáneamente, como si reconocieran algo en mí que sus mentes conscientes no podían procesar. Algunos incluso murmuraban mi nombre sin darse cuenta, confirmando mi terrible sospecha. Todos ellos habían soñado conmigo, todos estaban siendo preparados inconscientemente para la convergencia. No me detuve en la ciudad. Siguiendo las indicaciones que había descifrado del Codex Angelorum, me dirigí directamente hacia las montañas, hacia el santuario de los marcados, hacia el nexo de los vigilantes. A medida que ascendía por los senderos montañosos, las manifestaciones sobrenaturales se intensificaban. Rocas que levitaban, árboles que se doblaban en direcciones imposibles,
animales que huían aterrorizados de mi presencia. El cielo sobre mí había adquirido un tono rojizo antinatural, y podía ver claramente la configuración de la balanza formándose, las estrellas moviéndose visiblemente hacia sus posiciones finales a pesar de ser pleno día, como si dos realidades estuvieran superponiéndose gradualmente. Cuando finalmente llegué a la entrada del santuario, me detuve, sorprendida por lo que encontré. No era el lugar acogedor, aunque austero, que recordaba. Las cuevas ahora brillaban con una luz interior pulsante, y los símbolos enoquianos tallados en la roca resplandecían como si estuvieran hechos de fuego líquido. Y en la entrada, esperándome con expresiones solemnes, estaban el Ara y los demás habitantes del santuario. Pero había algo diferente en ellos, algo que no había notado durante mi primera visita. Sus ojos, que antes había atribuido a algún tipo de ceguera mística, ahora los reconocía por lo que realmente eran: ojos de vigilantes, ventanas a una realidad más allá de la nuestra. «Bienvenida de nuevo, Isabel Vega», dijo el Ara, su voz resonando de una manera que ninguna voz humana podría. «Te esperábamos. La convergencia está casi sobre nosotros, y tú, el milésimo vaso, has regresado al nexo justo a tiempo». La comprensión me golpeó con fuerza devastadora. El santuario nunca había sido un refugio para los que resistían su destino como vasos. Era una fachada, una elaborada mentira diseñada para atraer a los vasos de vuelta al nexo cuando intentaban escapar. El Ara y los demás no eran humanos parcialmente transformados. Eran aspectos de los vigilantes que habían adoptado formas casi humanas, guardianes del portal que se abriría durante la convergencia. «Nos has servido bien, Isabel», continuó el Ara, acercándose a mí con movimientos que ahora reconocía como demasiado fluidos, demasiado perfectos para ser humanos. «Tu resistencia, tu búsqueda de la verdad, tu viaje al Vaticano, todo ha sido parte del plan. Cada acción que creíste que tomabas para resistir tu destino solo te ha acercado más a él. Y ahora estás aquí, en el nexo, justo cuando las estrellas se alinean. El ciclo se completará y los vigilantes caminarán nuevamente por la tierra». Mientras el Ara hablaba, sentí una presencia familiar manifestándose a su lado, una figura que cambiaba constantemente entre lo humano y lo monstruoso, entre lo hermoso y lo terrible. Raziel, o más bien, Tzafkiel, el vigilante cuyo aspecto era Raziel. «Lamento el engaño, Isabel», dijo, su voz ahora sin pretensiones de humanidad. «Pero era necesario. Necesitábamos que creyeras que estabas subvirtiendo el ciclo, que estabas tomando el control de tu destino. Esa creencia, esa ilusión de libre albedrío, ha hecho que las marcas evolucionen de maneras que no habíamos previsto, creando un conducto más poderoso de lo que cualquier vaso anterior había logrado». Miró hacia el cielo, donde la balanza estaba casi completa. «La convergencia que está a punto de ocurrir no será como las anteriores. Esta vez, la manifestación será permanente. Los vigilantes no solo visitarán vuestro mundo, lo reclamarán como propio». Quería gritar, luchar, correr, hacer algo, cualquier cosa para resistir lo que estaba sucediendo, pero mi cuerpo ya no me obedecía completamente. Las marcas en mi piel ardían con una intensidad insoportable, y podía sentir cómo algo dentro de mí cambiaba, se transformaba, se preparaba para su propósito final. El Ara y los demás habitantes del santuario formaron un círculo a mi alrededor, sus cuerpos ahora emitiendo un resplandor etéreo que revelaba sus verdaderas naturalezas. Comenzaron a cantar en enoquiano, un cántico que hacía que la realidad misma vibrara y se distorsionara, y sobre nosotros, visible ahora incluso para ojos humanos normales, el cielo se desgarró, revelando un vacío interestelar, poblado por entidades de luz y energía. Los vigilantes en su forma verdadera, preparándose para descender a nuestro mundo a través del portal viviente en que me estaba convirtiendo. En ese momento de desesperación absoluta, cuando todo parecía perdido, recordé las páginas del Codex Angelorum que había logrado salvar. Había algo allí, algo que el Papa León XIII había descubierto durante su visión, algo sobre una debilidad en el ciclo, una posibilidad de resistencia que incluso los vigilantes temían. Con un esfuerzo supremo de voluntad, logré meter la mano en mi bolsillo y tocar las páginas arrugadas. El contacto fue como una descarga eléctrica que recorrió todo mi cuerpo, rompiendo momentáneamente el control que las marcas ejercían sobre mí, y en ese instante de claridad, recordé las palabras exactas. El ciclo puede romperse si el vaso, en el momento de la convergencia, invoca no a los vigilantes, sino a aquel que existía antes que ellos, aquel cuyo nombre verdadero está escrito en el corazón de toda la creación. Era una posibilidad desesperada,
casi imposible, pero era lo único que me quedaba. Mientras los vigilantes descendían y mi cuerpo comenzaba a transformarse en el portal que habían estado preparando durante milenios, reuní toda mi fuerza de voluntad y pronuncié un nombre. No un nombre humano, ni siquiera un nombre enoquiano, sino un sonido que surgió de lo más profundo de mi ser. Un nombre que de alguna manera siempre había conocido pero nunca había pronunciado. El efecto fue inmediato y cataclísmico. Las marcas en mi piel brillaron con una luz cegadora, pero no con el resplandor dorado de los vigilantes, sino con una luminosidad plateada, pura, que parecía emanar no de este mundo, sino de algún lugar más allá incluso del reino de los vigilantes. El Ara y los demás guardianes retrocedieron, sus rostros contorsionados en expresiones de asombro y terror. El cántico se interrumpió, y el portal que se había estado formando en el cielo comenzó a fluctuar, a desestabilizarse. «¡No!», gritó Raziel Tzadkiel, su forma cambiando frenéticamente entre lo humano y lo monstruoso. «No puedes invocarlo, no tienes idea de lo que estás haciendo». Pero era demasiado tarde. El nombre había sido pronunciado, y algo estaba respondiendo. Algo que hacía que incluso los poderosos vigilantes parecieran pequeños e insignificantes en comparación. Lo último que recuerdo antes de perder la conciencia fue una luz que lo envolvía todo, una presencia que llenaba no solo el santuario, sino toda la realidad, y una voz que no era una voz sino más bien la esencia misma de la verdad, resonando no en mis oídos sino en cada átomo de mi ser. Yo soy, y luego, oscuridad. Desperté en un hospital de Toledo, conectada a máquinas que monitoreaban mis constantes vitales. Según la enfermera que vino a revisarme, había sido encontrada inconsciente en las montañas por excursionistas, sin identificación ni explicación de cómo había llegado allí. Habían pasado 3 días desde la convergencia, 3 días que no recordaba en absoluto. Mi piel estaba limpia, sin rastro de las marcas enoquianas que habían cubierto mi cuerpo. Era como si todo hubiera sido un sueño, una alucinación, un delirio causado por... ¿Por qué exactamente? No tenía explicación que pudiera dar a los médicos o a la policía que eventualmente vendría a interrogarme, pero sabía, en lo más profundo de mi ser, que no había sido un sueño. Algo había sucedido en esas montañas, algo que había cambiado el curso de un ciclo cósmico que había existido durante milenios. Los vigilantes habían sido detenidos, al menos por ahora, y yo había sido parte de algo más grande de lo que jamás podría comprender completamente. Mientras miraba por la ventana de mi habitación de hospital hacia el cielo nocturno, noté que las estrellas parecían diferentes, como si la configuración de la balanza hubiera sido alterada permanentemente, y en ese momento tuve la certeza de que, aunque esta batalla había terminado, la guerra estaba lejos de concluir. Los vigilantes no renunciarían fácilmente a su deseo de manifestarse en nuestro mundo. Encontrarían otra manera, otro ciclo, otro vaso, y cuando lo hicieran, ¿estaría yo allí para detenerlos nuevamente? ¿O sería solo un recuerdo, una nota al pie en una historia cósmica que se extendía mucho más allá de mi breve existencia humana? Solo el tiempo lo diría. Por ahora, me contentaba con estar viva, con ser nuevamente Isabel Vega, restauradora de arte de Toledo. Pero en mis sueños, seguía escuchando el batir de alas gigantescas, y a veces, cuando miraba mi reflejo en el espejo, creía ver un destello de algo más en mis ojos, un recordatorio de que, por un breve momento, había sido algo más que humana. Había sido un puente entre mundos, un nexo entre realidades, un vaso de la revelación que había contenido no solo a los vigilantes, sino también a aquel que existía antes que ellos. Y esa experiencia, esa conexión, me había cambiado para siempre, de maneras que solo comenzaba a comprender. Los días siguientes a mi despertar en el hospital fueron una extraña mezcla de normalidad y disonancia. Los médicos, incapaces de encontrar nada físicamente anormal en mí más allá de un agotamiento extremo, finalmente me dieron el alta. La policía hizo algunas preguntas rutinarias sobre mi desaparición, pero sin evidencia de actividad criminal, y con mi historia plausible de haberme perdido durante una excursión por las montañas, pronto perdieron interés. Regresé a mi apartamento en Toledo, que sorprendentemente permanecía intacto, como si los últimos meses de caos sobrenatural nunca hubieran ocurrido. Y sin embargo, había cambios sutiles pero innegables. La ciudad parecía haber olvidado colectivamente los sueños compartidos sobre mí, las pesadillas que habían estado preparando a sus habitantes para la convergencia. Nadie me miraba 2 veces en la calle. Nadie murmuraba mi nombre inconscientemente cuando pasaba.
Era como si una amnesia masiva hubiera borrado todo rastro de lo que casi había sucedido. Pero yo recordaba todo, excepto esos 3 días después de pronunciar el nombre, después de que la luz lo envolviera todo. Esa parte seguía siendo un vacío en mi memoria, un espacio en blanco que ningún esfuerzo de concentración podía llenar. Una semana después de mi regreso, recibí una carta sin remitente. Dentro había una sola hoja de papel con un mensaje escrito en una caligrafía elegante pero anticuada. El ciclo ha sido interrumpido, pero no roto. Ellos encontrarán otra manera. Busca el libro de las sombras en la Biblioteca Nacional. P. No había firma, solo esa inicial. ¿Paolo? ¿Había sobrevivido a la posesión en los archivos vaticanos? ¿O era alguien más, algún otro jugador en este drama cósmico que apenas comenzaba a comprender? La referencia al libro de las sombras me era desconocida, pero la Biblioteca Nacional en Madrid era un lugar real, tangible, algo a lo que podía aferrarme mientras intentaba dar sentido a todo lo que había experimentado. Decidí seguir la pista, más por necesidad de hacer algo que por verdadera convicción de que encontraría respuestas. El viaje a Madrid fue sorprendentemente normal, sin manifestaciones sobrenaturales ni sensaciones de ser observada. En la Biblioteca Nacional, presenté mi identificación como investigadora de arte y solicité acceso a los archivos especiales, mencionando el libro de las sombras como parte de mi investigación sobre iconografía religiosa medieval. Para mi sorpresa, el bibliotecario no mostró confusión ni sospecha, simplemente asintió y me pidió que esperara mientras localizaban el material. Media hora después, me condujeron a una sala de lectura privada, donde me esperaba un volumen antiguo encuadernado en cuero negro descolorido. Liber Umbrarum, rezaba el título en la cubierta, en letras doradas casi borradas por el tiempo. Al abrirlo, descubrí que estaba escrito en una mezcla de latín medieval y lo que parecía ser enoquiano primitivo, pero sorprendentemente podía entenderlo sin dificultad. Era como si mi breve tiempo como vaso de la revelación hubiera dejado en mí la capacidad de comprender estos idiomas antiguos, un eco de la conexión que había tenido con los vigilantes. El libro resultó ser un diario, escrito por alguien que se identificaba simplemente como el testigo. Según las fechas, había sido redactado a lo largo de varios siglos, desde aproximadamente el año 502 d.C. hasta el 1500 d.C., lo cual era imposible para un solo autor humano. A medida que leía, la verdad se revelaba. El testigo había sido un vaso de la revelación anterior, uno que, como yo, había logrado interrumpir el ciclo durante la convergencia. Pero a diferencia de mí, él no había perdido sus recuerdos de lo que sucedió después. Había documentado meticulosamente su experiencia, incluyendo lo que ocurría en esos momentos cruciales cuando se pronunciaba el nombre. Cuando el nombre resuena, escribió, el velo entre los mundos no se cierra, sino que se abre de una manera diferente. No hacia el reino de los vigilantes, sino hacia algo más allá, algo que incluso ellos temen y veneran. Por un breve momento, el vaso se convierte en un conducto no para los vigilantes, sino para aquel que existía antes. Es una conexión que ningún ser mortal puede soportar conscientemente, por lo que la mente se protege creando un vacío en la memoria. Pero durante esos momentos perdidos, ocurre una transformación. El vaso no regresa completamente a su estado humano anterior. Algo permanece, dormido, esperando, una semilla de lo divino, plantada en suelo mortal. Estas palabras resonaron en mí con una verdad que no podía negar. Aunque las marcas habían desaparecido de mi piel, aunque parecía externamente normal, sentía que algo había cambiado fundamentalmente en mi interior. A veces, en los límites de mi percepción, creía ver patrones en el aire, conexiones entre personas y objetos que nadie más notaba. A veces, mis sueños me llevaban a lugares que no podían existir en nuestro mundo. Dimensiones de luz y sonido donde los pensamientos tomaban forma física y el tiempo fluía en múltiples direcciones simultáneamente. Y a veces, cuando estaba completamente quieta y en silencio, podía sentir una presencia dentro de mí, no invasiva ni amenazante como la de los vigilantes, sino reconfortante, como un recordatorio de que había experimentado algo que trascendía la comprensión humana. El testigo continuaba explicando que los vigilantes no se rendirían, que encontrarían otra manera de manifestarse en nuestro mundo, otro ciclo, otro vaso, pero también sugería que cada interrupción del ciclo debilitaba su influencia, creaba grietas en su control sobre la realidad humana, y lo más importante,
indicaba que aquellos que habían sido vasos y habían sobrevivido a la convergencia formaban parte de una red invisible, una resistencia contra los planes de los vigilantes que se extendía a través del tiempo y el espacio. «Somos los testigos», escribió, «ni completamente humanos, ni completamente divinos, marcados y transformados, pero no consumidos. Y nuestra tarea, nuestro propósito, es prepararnos para la próxima convergencia, para el próximo intento de los vigilantes de reclamar un mundo que nunca fue suyo para poseer». Las últimas páginas del libro contenían lo que parecían ser instrucciones, coordenadas y fechas, lugares donde otros testigos podían ser encontrados, momentos en que las barreras entre dimensiones se debilitarían temporalmente, permitiendo comunicación, y una fecha final, marcada simplemente como la próxima convergencia, 21 de diciembre de 2027, menos de 3 años en el futuro. Los vigilantes ya estaban preparando su próximo intento, y según el testigo, sería diferente al anterior. No buscarían un solo vaso, sino múltiples conductos simultáneos. No dependerían de un único punto de manifestación, sino que intentarían crear una red de portales a través de los cuales podrían infiltrarse gradualmente en nuestro mundo. Cerré el libro, mi mente girando con las implicaciones de lo que había leído. Ya no era simplemente Isabel Vega, restauradora de arte que había tenido una experiencia extraña y aterradora. Era parte de algo mayor, una cadena de resistencia que se extendía a través de los siglos, una testigo, marcada y transformada por mi encuentro con fuerzas que trascendían la comprensión humana, y tenía una responsabilidad, un propósito que iba más allá de mi vida cotidiana en Toledo. Esa noche, de regreso en mi apartamento, tomé una decisión. Seguiría las coordenadas del libro, buscaría a otros como yo, me prepararía para lo que vendría. No sabía exactamente qué significaba ser una testigo, qué capacidades podría desarrollar o qué sacrificios tendría que hacer, pero sabía que no podía simplemente ignorar lo que había aprendido. No podía pretender que todo había sido un sueño o una alucinación. Había visto la verdadera naturaleza de los seres que la humanidad había adorado como ángeles. Había pronunciado un nombre que había detenido temporalmente sus planes, y ahora llevaba dentro de mí una semilla de algo que ni siquiera los vigilantes comprendían completamente. Mientras miraba por la ventana hacia el cielo nocturno, donde las estrellas brillaban con una claridad que nunca antes había notado, sentí una extraña mezcla de temor y anticipación. El ciclo había sido interrumpido, pero la historia estaba lejos de terminar, y yo, Isabel Vega, antes restauradora de arte y ahora testigo, estaría allí para el próximo capítulo. Con esta certeza en mi corazón, comencé a planificar mi viaje a las primeras coordenadas del libro, un pequeño monasterio en los Pirineos, donde, según el testigo, encontraría a otro como yo, otro que había sobrevivido a su encuentro con los vigilantes y ahora formaba parte de la resistencia invisible contra sus planes. El batir de alas gigantescas ya no me aterrorizaba. Ahora lo reconocía por lo que era, un recordatorio de que había visto más allá del velo, de que conocía verdades que la mayoría de los humanos nunca llegarían a comprender. Y con ese conocimiento venía una responsabilidad que no podía ignorar. Los vigilantes regresarían, y cuando lo hicieran, yo estaría preparada, no como un vaso pasivo destinado a ser consumido, sino como una testigo activa, determinada a proteger a la humanidad de seres que la veían como poco más que ganado para alimentar sus necesidades cósmicas. Con esta resolución firme en mi mente, comencé a empacar lo poco que necesitaría para mi nuevo camino. Ya no era la mujer asustada y confundida que había huido de Toledo meses atrás. Era algo más, algo nuevo. Y aunque el futuro era incierto y potencialmente peligroso, lo enfrentaría con la fuerza y la determinación que había descubierto en mí misma durante mi encuentro con los vigilantes, porque ahora sabía que incluso los seres más poderosos y antiguos podían ser resistidos, que incluso los planes más cuidadosamente elaborados podían ser desbaratados por la voluntad humana combinada con algo más, algo que trascendía tanto a los humanos como a los vigilantes. El ciclo había sido interrumpido, la batalla había sido ganada, pero la guerra apenas comenzaba, y yo, Isabel Vega, testigo y sobreviviente, estaba lista para lo que viniera después.